antes de iniciar me gustaría agradecer la invitación del doctor Alejandro Márquez Lugo para estos viernes de ciencia, que bueno, me parece que es una responsabilidad que tenemos los investigadores de regresarle a la sociedad esto que a veces se queda en los laboratorios, se queda en los artículos, en los papers, y bueno, tenemos que regresar solo a la sociedad, ¿no? Y reconozco la iniciativa de Viernes de Ciencia, que para efectos de esta charla del día de hoy vamos a hablar de qué hacer y qué no hacer con los alimentos, y vamos a hablar de mitos y verdades. Bueno, muchos de nosotros hemos escuchado diferentes mitos relacionados con los temas de la alimentación, por ejemplo, a qué temperatura se conservan los alimentos, si el huevo se refrigera, si me debo de lavar las manos antes de cocinar, a qué temperatura se cocinan los alimentos, si los alimentos deben de almacenarse según su tipo, si el pollo se lava antes de cocinarlo, si la leche produce flemas o si el refrigerador tiene un orden correcto. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. El objetivo de esta charla es aprender a identificar prácticas seguras y desmentir creencias que nos pueden poner en riesgo. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Pues porque, miren, anualmente 600 millones de personas enferman en el mundo por enfermedades transmitidas por los alimentos. Es decir, que 1 de 10 personas a nivel global enferma, lo que representa que 420,000 personas mueren por una enfermedad transmitida por los alimentos, y estas muertes pudieron haber sido evitables. Y lo más riesgoso, lo más lamentable es que de estas 420,000 personas, 125,000 son niños menores de 5 años. Cuando decimos que un alimento es inocuo, es porque cumple con una característica de no causar daño a la salud de los consumidores, porque presumiblemente carece o no está presente en él algún contaminante de origen químico, físico o biológico. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Estos contaminantes físicos, químicos y biológicos pueden entrar en toda la cadena de producción de los alimentos, desde la producción hasta el procesamiento, el transporte y almacenamiento, y cabe señalar que no necesariamente son intencionales, es decir, es por un error, y precisamente de ahí muchos sistemas de gestión de la inocuidad para evitar que estos contaminantes lleguen a los alimentos. Por ejemplo, un ejemplo de contaminantes químicos que pudieran estar presentes en los alimentos son los pesticidas o los medicamentos de uso veterinario, que si no se usan en las concentraciones adecuadas o no se aplican de la manera adecuada, pues pueden persistir en los alimentos, y eso puede generar un daño a la salud de los consumidores. Un ejemplo de peligro físico son aquellas componentes físicos que, agregados a los alimentos de manera no intencional, pueden representar un riesgo a la salud de los consumidores. Por ejemplo, la rebaba de metal de los equipos con los que se producen los alimentos, alguna astilla de una manera de algún pallet donde se transportan los alimentos, incluso un pelo de una persona se considera un peligro químico, un peligro físico, pero no solamente el pelo que pudiera estar presente en ese alimento es el peligro, sino que también nosotros, los seres humanos, somos portadores de algunos microorganismos, y cuando este pelo cae a los alimentos, pues podríamos inocular con algún patógeno que podría causar un daño a la salud de los consumidores. Bueno, en cuanto a los peligros biológicos, que son los demás, los que estadísticamente son los que más aparecen en los alimentos, podemos decir que son aquellos microorganismos vivos, bacterias, virus, hongos, incluso parásitos, que estando presentes en los alimentos causan alguna enfermedad. Las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos, son el resultado de la ingestión de microorganismos patógenos vivos como los virus, las bacterias y los parásitos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de un peligro biológico sería la salmonela o el virus de la hepatitis A, ¿no? Estos patógenos pueden causar diarreas graves o infecciones debilitantes, incluso la muerte. A las enfermedades por intoxicación, es decir, relacionadas con los peligros químicos, o se causan cuando los alimentos ingeridos están contaminados con productos químicos o por toxinas, incluso de microorganismos. Puede ser que el organismo per se no cause una enfermedad transmitida por los alimentos, pero sí los metabolitos que producen dentro de los alimentos. Por ejemplo, hay un microorganismo que se llama Clostridium botulinum, que es un microorganismo que crece en alimentos que tienen condiciones anaeróbicas, es decir, que no tienen oxígeno, por ejemplo los alimentos enlatados, siempre y cuando esté contaminado el alimento, ¿no? Este patógeno produce una toxina que es la toxina botulínica, y en altas cantidades o en altas concentraciones puede producir un paro respiratorio y evidentemente causar la muerte. Actualmente la toxina botulínica también es utilizada para el tratamiento estético o de belleza,
que es el famosísimo Botox, ¿no? Pero bueno, dosis, dependiendo de la dosis es el veneno. Lo importante de esto es que en México, en el año 2023, se registraron casi 3,5 millones, perdón, de casos de enfermedades de infecciones intestinales, de las cuales 23,000 casos eran intoxicaciones alimentarias. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes en este momento, a lo largo de su vida, han tenido alguna enfermedad después de haber comido una enfermedad o una diarrea o un padecimiento después de haber comido algún alimento? Les garantizo que todos van a levantar la mano. O sea que no estamos exentos de esto, ¿no? Como lo dije anteriormente, los principales agentes causales son de origen biológico, es decir, las bacterias, los virus, los parásitos y las toxinas que se producen de ellos, ¿no? Que, insisto, las toxinas se consideran un peligro químico. ¿Cómo podemos controlar la presencia de estos microorganismos en los alimentos? Pues controlando los factores de desarrollo microbiano, es decir, la temperatura, el tiempo, los nutrientes, el oxígeno, la humedad y el pH. Los alimentos por sí solos ya son una fuente de nutrientes, es decir, un alimento contiene nutrientes. Muchos de los alimentos tienen una alta cantidad de agua o tienen una actividad de agua que permite el crecimiento de estos microorganismos, y también los alimentos tienen un pH que, dependiendo del tipo de alimento, puede promover el crecimiento de los microorganismos. Entonces, a nosotros como consumidores, ¿qué nos queda controlar? Pues la temperatura, el tiempo y el oxígeno. La temperatura, vamos a ver un poquito más adelante, si se puede controlar de ciertas maneras. El tiempo lo tendríamos que entender como ese tiempo de riesgo que, si nosotros no almacenamos correctamente los alimentos, va a permitir que se desarrollen estos microorganismos. Y el oxígeno, que es fundamental para que se desarrollen estas bacterias, lo podríamos controlar teniendo un correcto almacenado de los alimentos. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que viene el señor de Ocotlán vendiendo el requesón y lo primero que hacemos es sacarlo de la bolsita, lo ponemos en un topper y el topper no sella o queda un espacio de aire arriba del topper, ¿no? Y si lo revisan, pueden ver que en la parte superior el requesón ya se puso medio amarillo, ¿no? Y en la parte posterior... ¿Es el proceso de echarse a perder? Es correcto. Y lo normalizamos a veces. Y volvemos a mezclar, nos lo echamos. Entonces ahí estamos teniendo una práctica incorrecta, porque lo que estamos haciendo es inocular o reinocular un producto que a lo mejor ya no tiene las condiciones adecuadas para consumirse. Ahí estaremos hablando. Adelante. No siempre hay que ver si hay moho o hongos desarrollándose para decir está echado a perder. El olor te puede ayudar a... Es correcto. Lo primero que y el sabor, por supuesto. Es correcto. Mira, acaban de ayudarme en la charla. Okay. Porque precisamente lo primero que percibimos nosotros son las cuestiones de calidad. Y la calidad, desde un punto de vista alimentario, se entiende como aquellos atributos que tienen los alimentos y que podemos percibir, es decir, el olor, el sabor, la textura y el color. Eso es lo que podemos percibir. Evidentemente, si tenemos un requesón que no sabe a requesón, que no huele a requesón, que no sabe como requesón y que no tiene la textura del requesón, no nos hagamos un taquito de requesón, porque seguramente ese requesón, lo mínimo es que esté comprometida su calidad y que lo que haya crecido ahí sean microorganismos deterioradores, que eso solamente comprometen la calidad del producto. Pero ojo, debido a las condiciones higiénicas con las que se producen los alimentos, y más algunos alimentos de origen artesanal, pues sí, porque pueden crecer otro tipo de patógenos que incluso pueden causar la muerte. ¿Con eso contesto su pregunta? Sí, totalmente, doctor. Excelente. Gracias. ¿Nos vas a acreditar en tu constancia? Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, y lo más importante, es importante que hablemos de esto porque más del 40% de las enfermedades de transmisión de los alimentos se producen en el hogar. El hogar es el lugar más común donde se compromete la inocuidad alimentaria y el sitio de mayor riesgo epidemiológico para contraer estas enfermedades. No lo dice Salvador Hernández, lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¿Quién tiene responsabilidad en materia de inocuidad alimentaria? Pues hay tres actores fundamentales: el gobierno, la industria alimentaria y los consumidores. Generalmente en estas charlas, cuando hablamos de alimentos y lo que nos vamos a llevar a la boca y los que nos comemos, si no los abordamos de manera adecuada, salimos más contrariados de lo que podemos esperar, ¿no? Pero miren, yo les puedo garantizar que en México tenemos leyes y normativas que garantizan por lo menos la producción inocua de los alimentos. Podríamos tener una normativa más robusta, sí, pero bueno, eso
va a venir con el tiempo, ¿no? Entonces, el gobierno elabora las leyes, reglamentos y normas con el propósito de garantizar la inocuidad. Además, una función del gobierno como actor de la inocuidad alimentaria es vigilar el cumplimiento de todas estas normas en la cadena alimentaria. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria? Pues implementar sistemas que garanticen esta calidad, que podamos garantizar la calidad alimentaria, es decir, que los alimentos sepan a lo que deben de saber, que huelan a lo que deben de oler y que se vean como se deben de ver. Y finalmente, sistemas que garanticen la inocuidad de los productos, es decir, que no representen un riesgo para la salud de los consumidores. Dígame. ¿Qué nos podría ahondar o explicar acerca de la marca que debe tener? Digamos, las bebidas aprobadas, ¿no? O sea, hay un sinónimo o hay un identificador que nos dice, ya pasó el examen. Miren, hay una norma, la norma 051, que nos habla del correcto etiquetado de los alimentos. Okay. Y bueno, nos daría no solamente una charla, es un campo muy grande, una clase entera para hablar de la norma 051, pero bueno, básicamente lo que dice esa norma, o en resumen, el objetivo de esa norma es garantizar que lo que venga escrito o lo que venga presentado en la etiqueta de los alimentos, pues corresponda a lo que vamos a consumir. Recuerden que el objetivo de las normas, todas las normas del sistema de normalización mexicano, el objetivo principal es garantizar la calidad de lo que sea, si es una norma de servicios, de los alimentos, etcétera, etcétera, la calidad para los consumidores y un beneficio económico, evidentemente. Salud significa salud y sería progreso del país, o sea, de lo que produce el productor. ¿A eso se refiere? Es un beneficio total para el productor, es un beneficio para el consumidor y es un beneficio para el gobierno. Correcto. Retomando... Sí, menos enfermos, menos, etcétera, hospitalizaciones, menos muertes. Todo tiene que ver con eso. Correcto. Entonces, la industria alimentaria, además de implementar estos sistemas y de garantizar la calidad y la inocuidad de los productos, también aplica tecnologías para prolongar la vida útil de los alimentos. Todo esto relacionado y cumpliendo siempre con las leyes y las normas establecidas por el gobierno. Y finalmente, los últimos responsables de esta cadena de responsabilidad en inocuidad alimentaria, pues somos los consumidores. Somos la etapa final de la cadena de inocuidad alimentaria y nuestra responsabilidad radica en esto, me gusta ser muy preciso y leerlo, en seguir las recomendaciones de uso, mantenerse informados. Este tipo de charlas funcionan para eso. Debemos saber cómo conservar los alimentos, cómo tratarlos, cómo adecuarlos, cómo cocinarlos, cómo conservarlos, porque al final es una cosa que nos vamos a lavar la boca, son nuestros nutrientes de todos los días. Y respetar los parámetros establecidos por la industria, incluso también por el gobierno, de temperatura para la cocción y la conservación. Yo les invitaría, me gusta este foro, porque hay manera de salirse del guión, ¿no? Que a partir de la charla de hoy empezamos a checar las etiquetas de los alimentos y si se pueden observarlas con detenimiento, casi todos los alimentos, por no decir que todos, los que incluso son industrializados, que no tiene que ver, o sea, no tenemos que pensar que cuando un alimento es industrializado o está procesado es un alimento malo, al contrario. Después nos echamos otra plática para ver algunos beneficios de la industrialización en temas de alimentación. Todos los alimentos tienen una leyenda de cómo deben ser usados, o el uso intencionado que deberían de tener. Y creo que la mayoría de los consumidores no debemos ese uso intencionado. Incluso somos muy, o cometemos prácticas recurrentes de que una vez que abrimos la lata de chiles, la volvemos a guardar en el refrigerador, y eso no dice Hay que vaciarle el cristal y tapar si es posible. Y no nos olvidemos de la cámara de aire que queda en los toppers. Muy bien. Debe ser mínima, ¿verdad? Mínima, es más. Entonces mejor es bolsa Ziploc. Podría ser bolsa Ziploc también. Sí, lo que elimine la mayor cantidad de aire. Aire, nutrientes en los alimentos es sinónimo de crecimiento bacteriano. Pueden ser patógenos o deterioradores. Y cualquiera de los dos compromete, uno la calidad y el otro la salud de los consumidores. Ahora sí, ¿qué debemos hacer antes, durante y después de cocinar los alimentos? Pues primero, lavarnos las manos. Es fundamental lavarnos las manos. Yo creo que soy egresado de la licenciatura en Ciencia de los Alimentos del CUCBA, y gracias a esa licenciatura yo desarrollé un trastorno obsesivo compulsivo de lavarme las manos. O sea, yo llego a cualquier lugar, llego a lavarme las manos, me bajo antes llegando a la casa me lavo las manos, y tiene que ver con esa bombardeo de información es más, en la pasada reciente pandemia,
la principal estrategia para no contaminarnos era evitar el contacto con superficies, el cubreboca y lavarnos las manos. Es una vía de contacto. Hay una vía de contagio que se llama ano, mano, boca. O sea, entonces, y esa vía es, lo vamos a ver un poquito más adelante, uno de los principales vectores para la contaminación de los alimentos. Porque nosotros los seres humanos también somos reservorios de ciertos patógenos, solo que a nosotros no nos hacen daño porque el equilibrio de la microbiota que tenemos no permiten que esos microorganismos se desarrollen. Y cabe señalar que esos patógenos se encuentran en el tracto gastrointestinal y evidentemente cuando entramos al baño no nos lavamos correctamente las manos y después manipulamos los alimentos, pues podemos incorporar esos alimentos y poder posteriormente enfermarnos. ¿Hasta dónde usted te recomendaría el uso de guantes para lavar y para secar y sobre todo para limpiar? La próxima vez, es más, lo voy a llevar a mis clases, oiga. Una excelente pregunta, de verdad. ¿Hasta dónde yo recomendaría el uso de guantes? No lo recomiendo para absolutamente nada. ¿Para nada? Para nada. Los guantes dan una sensación de falsa seguridad. Ah, correcto. Es decir, el hecho de pensar que estamos usando guantes es porque creemos que nosotros, al no tener contacto con los alimentos, no los estamos contaminando, pero es lo mismo. O sea, si yo estoy manipulando alimentos, me toco la cara, me rasco la nariz y demás cosas, y vuelvo a manipular los alimentos, la superficie es la misma, el contacto es el mismo, a pesar de que tenga los guantes. Es una sensación de falsa seguridad. De hecho, yo cuando veo que en un restaurante, en una cafetería o en algún lugar, en un establecimiento donde se procesan alimentos, se venden alimentos y hay guantes, me genera otro trastorno obsesivo compulsivo. La luz roja depende. Sí. Es más fácil lavarse las manos que los guantes. Es correcto, tiene toda la razón. Es más fácil lavarse las manos. Que los guantes, claro. Incluso los guantes tienen una forma correcta también, de y además hay que eliminarlos en en cierto uso. Exactamente. Sí, hay todo un código de prácticas para eso. ¿Qué debemos de hacer durante la preparación de los alimentos? Pues en segundo lugar, evitar la contaminación cruzada. Y este es un término que los invito a que se lo lleven para todos los días de su vida. La contaminación cruzada no es otra cosa más que aquella contaminación que sucede en los alimentos de manera no intencional, pero puede suceder en dos vías: una contaminación directa o una contaminación indirecta. Supongamos que vamos a la carnicería, compramos un pedazo de carne. Vamos a dejar de lado el manejo que tienen ciertos establecimientos en el tema de la carne, pero que tiene el nivel más bajo de contaminación, o sea, que no representa un riesgo para nosotros los consumidores, pero tiene un poco de contaminación ese bistec. Lo llevamos a casa, con la cocción esa pequeña contaminación que tenía ese bistec podría eliminarse, pero lo primero que hacemos es llegar, ponerle una tabla para picarlo, para hacernos unos taquitos. Sin lavarlo. Sin lavar, que ojo, ahí tengo un tema más adelante, no se me adelante. Lo ponemos en una tabla, ya lo salamos, le ponemos la pimienta, lo ponemos a cocinar, y en la misma tabla donde cortamos ese bistec, jitomate, cebolla, la lechuga, el aguacate, y con el mismo cuchillo, Además. Y ojo, hicimos la carne y de repente te entra una llamada y tu jefe que le tienes que mandar un informe, 2 horas ahí a temperatura de 30 y tantos grados la cocina, dejas el bistec, dejas la ensalada, y de repente, ay, qué hambre tengo, ya me voy a comer otra vez, al día siguiente enfermo. Pues claro, hubo un proceso de contaminación cruzada, porque los microorganismos que estaban en la carne ahora ya migraron a esa ensalada tan rica que nos estábamos haciendo, y le dimos el tiempo que debíamos de haber controlado en esa ensalada, y crecieron los microorganismos. Por eso es importante. Una interrupción más, maestro. No, las que necesite, Las cucarachas, ¿cómo en su criterio debemos afrontar? Limpieza, ¿cómo debemos afrontar su exterminación? Y nomás a patadas, a pisotones. Las cucarachas, la de manera que debemos de controlar es que no lleguen nunca a la casa. Ah, bueno, sí, pero se meten por las rendijas, de alguna manera. Yo les sugiero trampas, pueden ser físicas, es decir, que las retengan o que con algún cebo que las elimine, exactamente, pero lo ideal tampoco es pisarlas, porque cuando pisamos las cucarachas, tengo una imagen un poquito más adelante que quiero que veamos, para que más o menos vean los sprites que se generan en toda la cocina. O sea, y imagínense, después de que pisamos la cucaracha, es un tema también de inocuidad, pero nos subimos a los muebles de la casa y nos ponemos a ver no. A la televisión, subimos los pies con las sucias, etcétera, etcétera. Es correcto.
Entonces, contaminación directa y contaminación indirecta. La directa es cuando con el mismo utensilio cortamos todo lo crudo, lo cocinado y no indiscriminamos, ¿no? Con esta charla Y la ahora sí indirecta voy a bajar de peso. es correcto, es la idea, que se cuiden más. Y bueno, la indirecta es precisamente lo que les decía. Usamos un alimento que no estaba contaminado, lo inoculamos nosotros mismos por no cambiar utensilios o no tener utensilios exclusivos para su corte o para su tratamiento. Ejemplo, ahí le va. Dígame. Si tengo dos coladeras, cuelgo una cosa y al lado para volver a colar otra. No utilizo la misma con la misma coladera que usé, o el mismo colado, o sea, que restos del colado, ¿no? Mire, eso nunca lo ¿Va había por ahí o pensado, no va por ahí? Va más o menos por ahí, va más o menos por ahí. Lo que tenemos que pensar el día de hoy, y es el mensaje que me gustaría que se llevaran a casa, es que debemos de pensar siempre en o tener una visión de barreras. Es decir, cuando compramos nosotros los alimentos, puede ser que ya vengan contaminados. Lo más difícil es controlar la contaminación química, porque no tenemos la capacidad de metabolizar una cosa que ya está en los alimentos. Pero para eso está el gobierno, que tiene regulaciones muy estrictas. Las normas, ¿no? Exactamente, las normas que deben de garantizar que esas contaminaciones químicas no estén presentes en los alimentos. Pero los peligros biológicos los debemos de pensar o entender en el hogar como una barrera. O sea, si ya viene con una carga microbiana ese pedazo de carne, pues tener todas las precauciones de cocción, de tratamiento, de almacenamiento, para que no se reproduzcan los alimentos, ¿sí? Y todas esas son barreras, o sea, de hecho se conoce como barreras antimicrobianas. Ahora, ¿nos va usted a explicar? No sé, ¿me puedo tutearte? Adelante, no pasa nada. ¿Me pudieras Yo no decir? puedo porque soy de pueblo, ¿eh? Bueno, se lo adelanto. Bueno, ok, bueno, como sea, digamos, congelarlos, luego descongelarlos y luego volverlos a congelar. Es otro tema. Una mala práctica. Mala práctica. Mire, cuando uno congela supongamos el mismo bistec, hoy vamos a agarrar el bistec. Además de disculpar los que son vegetarianos o veganos, ¿no? El bistec, lo compramos, llegamos a casa y dicen, bueno, lo voy a dejar ahí un ratito mientras lo cocino, me vuelve a hablar el jefe, ya no lo voy a usar, lo congelo. Seguramente la carga microbiana que tenía ese bistec aumentó. Pues bueno, lo que vamos a hacer cuando lo descongelemos, si no lo descongelamos correctamente, porque hay mucha gente que incluso saca las cosas del congelador al sol o los deja en la mañana hasta en la tarde para comérselos. Imagínense. No. Y además, cuando uno congela los alimentos forman unos cristales de hielo, que lo que hacen es que las células que están presentes en cualquiera de los tejidos, animal o vegetal, se rompan y liberen agua. Los microorganismos necesitan la humedad. Si encima le damos las condiciones más de humedad para que haya más agua en el alimento, pues más se van a desarrollar. Entonces es una mala práctica. Congelar y descongelar alimentos es incorrecta. Si ya los compramos congelados, hay que descongelarlos, pero dentro de la nevera. De hecho vamos a ver más adelante cuál es una temperatura ideal de que debe estar la nevera y en dónde deben descongelarse los alimentos. Pero ya no volverlo a congelarlos, porque no sabemos el tratamiento que hicimos en el hogar, que a veces creemos que comer en el hogar o preparar en el hogar es una práctica segura, pero de entrada a lo mejor ustedes ya se están identificando con cosas que no se deberían de hacer y ustedes hacen en su hogar, ¿no? Bueno, seguimos. Esto es importantísimo porque la temperatura es una de las barreras más importantes para la proliferación de los alimentos. Y aquí en este mapa podemos observar, o en este termómetro, en este mapa que le llamamos en el argot de ciencia de los alimentos, la zona de peligro de la temperatura. En el recuadro morado podemos ver que a partir de los 5 grados centígrados y hasta los 59 es una zona que se denomina zona de peligro para la temperatura. Es decir, los microorganismos que están presentes en los alimentos y los mantenemos a esa temperatura van a crecer. Van a crecer dependiendo de la temperatura a la que estén. Ya dije que más o menos que la temperatura óptima de crecimiento microbiano es de los 30 a los 37 grados centígrados. Se relaciona con la temperatura del cuerpo humano. No me dejen mentir, pero aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología nos podrán decir cuál es la temperatura promedio anual en Guadalajara, y si no mal no recuerdo es sobre 24 grados centígrados, o ya... ¿No? 21, 22. 21, 22, mire, 21, 22, y si al interior de los hogares generalmente está más alta la temperatura, y si nos vamos a la cocina, yo les garantizo que estamos entre los 28, casi 30 grados, y nos gusta cocinar a fuego alto.
Pues imagínense lo que es el cóctel de tener un alimento un poco contaminado, dejarlo en la encimera y dejar que pase tiempo ahí, pues es una proliferación de microorganismos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos eliminar esos microorganismos ya que están dentro de los alimentos? Pues yéndonos a las temperaturas seguras de cocción, que es arriba de los 60 grados centígrados. Arriba de los 60 grados centígrados, y dependiendo del tiempo al que pase los alimentos, pues podemos garantizar que los microorganismos ya no estén presentes, o los eliminemos, que es la forma correcta de decirlo, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar en este punto? Pues que los 60 grados centígrados debe ser al interior del alimento, porque puede ser que afuera, afuera del alimento o en la superficie del alimento la temperatura sigue a los 60, pero al centro del alimento no alcancemos esa temperatura. De hecho, por eso es una práctica que no es recomendada. Cocinar comida congelada directamente, porque no se alcanza el punto de 60 grados centígrados al centro del alimento, y eso puede generar, imagínense, si nosotros, esa carne ya viene contaminada, o ese alimento viene contaminado, y nosotros lo que hacemos es descongelarlo para dejarlo a 37 grados centígrados, y ya viene contaminado, no, los bichitos han de decir, ay Dios, aquí es donde. Y por debajo de los 5 grados centígrados es la temperatura a la que se deben de almacenar los alimentos en refrigeración. De hecho, la temperatura que dice la norma 251, que es la norma que habla de los requisitos mínimos de higiene en los establecimientos que procesan, producen o transforman alimentos, dice que la temperatura de almacenamiento en frío debe ser de 0 a 4 grados centígrados. ¿Okay? Por debajo, o la temperatura de congelación, ya lo diré más adelante, es menos 18 grados centígrados. Un recuerdo, yo trabajé en Estados Unidos de joven y trabajé para una cadena alimenticia de un restaurante, de un almacén muy grande. Entonces, comida que no se consumía ese día se tiraba, punto, a la basura. Ahora, los peligros son para el indigente que va y toma esa basura, esa comida. Es correcto, debe tener una correcta disposición. Exacto. De hecho, también no es una práctica muy recomendada desde un punto de vista de la inocuidad y de la seguridad de los alimentos. No es una práctica recomendada incluso regalar la comida, porque no garantizamos la inocuidad. A lo mejor por hacer una caridad nosotros también estamos comprometiendo la salud de las personas, ¿no? Sí. Bueno, Doc, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Sí? Va. Ahora sí, ¿qué hacer después de todo este contexto? ¿Qué hacer y qué no hacer con los alimentos? Ahora sí vamos a entrar a hablar de los mitos, ¿no? Para ello voy a hablar, tengo 5 mitos de alimentos, podríamos hablar. Hay una licenciatura, incluso una ingeniería, hay maestrías y doctorados, pero resumirlo en una hora se nos complica, ¿no? Pero traté desde mi punto de vista, hablar de los mitos que a mí más me interesan y que creo que pueden servirles para llevarlos a su hogar, ¿no? ¿Los alimentos tienen un orden y una temperatura correcta de almacenamiento en refrigeración? ¿Ustedes qué creen? Ya les hice spoiler. ¿Falso o verdadero? Falso. El mismo refrigerador tiene zonas, ¿no? Tiene la puerta, la parte del refrigerador, tiene diferentes secciones. Entonces, ¿falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, pues correcto, muy bien. El refrigerador o las temperaturas de almacenamiento en refrigeración deben de controlarse, y además los alimentos tienen un orden dentro del refrigerador, ¿no? Ya lo había dicho, la congelación es a menos 18 grados centígrados, hay que garantizar esa temperatura de congelación. A esa temperatura inactivamos el crecimiento microbiano, tal cual. Y la refrigeración de 0 a 4 grados centígrados, ahí lo que podemos hacer es ralentizar el crecimiento microbiano, porque las bacterias son los seres vivos más antiguos de este planeta y tienen una capacidad adaptativa impresionante. De hecho, no resulta extraño que en el refrigerador, dependiendo de cómo esté organizado y de cómo fluye el aire o la temperatura dentro del refrigerador, pues no nos resulta extraño que el jocoque o el requesón que nos traen de Ocotlán, bastante bueno, se nos echa a perder, ¿no? Claro, y eso que estaba en refrigeración, pues, tiene que ver con la acción de microorganismos alterantes dentro del alimento. Y lo mismo va para el agua, ¿verdad? Agua fresca, pues. Dependiendo de la calidad y de la inocuidad del agua. Ok. O sea, pero sí, aplica para todos los alimentos. En algunos porcentajes. Sí, es correcto. Okay. Ahora bien, ¿cómo se deben de almacenar los alimentos? Pues en la zona superior, alimentos listos para comer, así como las sobras, comidas preparadas y los alimentos lácteos y derivados de los lácteos. En la zona media, huevos, quesos y yogur. Y en la zona inferior,
carnes, pescados y aves crudas en recipientes cerrados para evitar el goteo. Ya cosa que ya... Adelante. Ahí estamos pensando que en la parte de arriba del refri es la más fría, ¿no? La parte superior, sí. La que está el congelador, pero ahora con los... Bueno, ahora estamos hablando del refrigerador. No se me olvídense de la esta parte de acá de la parte arriba. abajo, la parte de abajo. Estamos hablando de temperaturas de refrigeración a 4 grados centígrados. En el refrigerador, así tal cual como lo acabo de decir, ¿no? En los cajones, evidentemente, frutas y verduras separadas para evitar la maduración, porque hay algunas frutas que, bueno, las frutas producen un gas que, dependiendo de cómo estén organizadas, el etileno puede ayudar a la maduración de otras frutas, ¿no? Para eso también hay, ya después si quieren por correo les paso como ciertos tips, ¿no? La temperatura de refrigeración 4 grados centígrados, congelación menos 18. Muchos de los refrigeradores actuales ya traen esa medición. Sin embargo, yo lo que les sugiero es comprarse un termómetro de refrigeración y de congelación para estar siempre vigilando esas temperaturas. ¿Qué pasa también? Lo cierto es que los refrigeradores tienen una capacidad de congelación o de refrigeración, y si nosotros le metemos toda la despensa para sobrevivir dentro de un año, pues el refrigerador no va a tener ese flujo de aire y la temperatura nunca va a llegar a los 4 grados centígrados. Lo mismo pasa con el congelador. ¿Okay? Observé yo en mi experiencia que había cámaras refrigerantes muy grandes en el restaurante que trabajé y metían a granel la comida. Se sacaba, se procesaba y se vendía. Alguna la regalaban, otra se la llevaban los mismos empleados y otra la tiraban, claro. Claro, pero bueno, no se volvía a reprocesar. No se volvía a además, reprocesar. Excepto el aguacate. Hacían el puré y lo guardaban en una como bolsita, en una bolsa de aluminio, de algo, y lo utilizaban y luego volvían a guardarlo del refrigerador, sí, eso sí. ¿Y le sacaban todo el aire o no? No. Bueno, Bueno. ahí puede Podría fallar un proceso de oxidación, que por eso se pone oscuro. negrito, el oscuro, el aguacate, ¿no? O el guacamole. El guacamole. Entonces, ¿no es cierto que dejándole el hueso se oxida menos? No tengo evidencia científica para responder esa pregunta. Me lo Bueno, llevo las para, abuelas así me lo lo llevo dicen. para un segundo mito que podamos desenmascarar. Muy bien, Es evidencia maestro. científica. Bueno, la regla básica o la regla de oro para ordenar el refrigerador: crudo abajo, cocido arriba, para evitar la contaminación cruzada, que ya más o menos dijimos lo que es, ¿ok? Muy bien, ahora hablemos de uno de los alimentos que más mitos tiene y que más se relaciona o que más falsas creencias tiene, que es el huevo, ¿no? Para empezar, el huevo es uno de los alimentos nutricionalmente más completos y de mayor calidad. Es una fuente rica en proteínas. Estas proteínas son biodisponibles, es decir, que su asimilación es más fácil, y el perfil de aminoácidos que tiene este huevo o el huevo desde un punto de vista nutricional es de alta calidad. Una pregunta, ¿por qué se recomienda o la publicidad nos dice que hay que tomar 3 veces más que a la semana yemas y lo demás a gusto, lo blanco, pues, ¿cómo se llama? La clara. Mira, no quise irme tanto con el punto de vista nutricional, con el punto de vista nutricional, pero bueno, hay una falsa creencia también, un falso mito acerca del colesterol en el huevo. Colesterol. Entiendo que se puede relacionar por ahí. Sí, por ahí va. Hay diferentes estudios que refieren que el consumo de huevo en personas sanas lo que aumenta es el colesterol. Bueno, hay 2 tipos de colesterol, el bueno y el malo, HDL y LDL. Sí. Entonces, el consumo de huevo incluso eleva el perfil del colesterol bueno en sangre. Eso ya que es positivo. No hay razón por qué No hay no razón por qué consumir evitarlo. huevo. No, para nada. Ahorita vamos a ver, de hecho, el tema de las claras y las yemas, aquí lo tengo. Ok, ¿Ok? gracias. El huevo se compone principalmente de 3 elementos: la cáscara, la clara y la yema. ¿Por qué es importante hablar de la cáscara? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero la cáscara representa el 10% del peso del huevo. Básicamente está formada por carbonato de calcio y es la responsable de mantener la integridad física del huevo, ¿no? ¿Qué pasa con la cáscara también? Que se ha documentado científicamente que la cáscara tiene alrededor de 17.000 poros. O sea, la cáscara es una estructura porosa
que permite el intercambio, mire, correcto, permite el intercambio de gases del interior hacia el exterior del huevo. Entonces, y lo que pasa con la cáscara es que está recubierta por una cutícula orgánica que cuando la gallina o el ave de postura pone este huevo, cuando pasa por la cloaca, se recubre por esta cutícula orgánica que sirve como barrera antimicrobiana. O sea, es un mecanismo de protección que tiene el propio huevo. ¿Okay? Esto no lo pierdan porque lo vamos a tratar más adelante. Sí. Y luego tenemos la clara. La clara representa más o menos el 60% del peso del huevo y es altamente rica en proteínas. De hecho, en la industria alimentaria se utiliza para formar espumas resistentes al calor y es rica en aminoácidos esenciales. Y por último tenemos la yema, que con esto voy a contestar su pregunta, Sí. que representa más o menos el 30% del peso del huevo y es la parte nutricionalmente más importante porque es la principal fuente de grasa, vitaminas y minerales del huevo. Aquellos que no les gusta comerse la yema o que prefieren solamente las claras, pues les digo que se están perdiendo de una parte nutricionalmente Muy grande. muy adecuada. Ahora, ahí va una cosa, que se ve y se nota. Hay gente que se va en ayunas, pero antes de salir, o se para, o en su casa antes de salir, tiene un jugo, le da 2 huevos, los revuelve y se los echa. Ese es un mito que no ¿Es también mito? Es un mitazazazo, diga. No, le digo que me lo voy a ver a mis clases, ¿Qué riesgo? Que se pusieron de acuerdo. No, pues lo traje yo al señor. Está todo bien armado. ¿Qué riesgo creen que represente el hecho de consumir un huevo crudo? ¿Cruzados? ¿Cruzados o no? ¿Quién dijo ya salmonela? ¿Salmonela? ¿Por qué creen que salmonela? Por el manejo, por la cáscara. Miren, los huevos son un alimento, o mejor dicho, salmonela, o el huevo es un reservorio natural de salmonela. El huevo sale por la cloaca de la gallina y no es de sorprendernos que a veces hay incluso heces, no porque por la cloaca salgan las heces, sino porque a lo mejor en donde la postura del huevo no tuvieron un buen manejo y pudo haber caído heces de las gallinas, ¿no? Sí. El tracto gastrointestinal de los mamíferos es un reservorio de patógenos como salmonela. Entonces, cuando hay heces en los alimentos, pues, evidentemente puede haber riesgo de salmonela. Lo que yo decía con el tema de la cáscara, como es porosa, si supongamos que no fue recubierta totalmente por esta cutícula orgánica, pues sí que puede, como es una estructura porosa y las bacterias tienen un diámetro que si pueden atravesar la cutícula, pues pueden estar contaminadas por salmonela. Entonces imagínense consumir huevos crudos. Si ya dijimos que la temperatura es la principal enemiga de las bacterias patógenas, pues consumir huevos crudos es prácticamente jugar a la ruleta rusa. Es un riesgo altamente probable de que pueda pasar una enfermedad de transmisión alimentaria. Bueno, ahora bien, mito 2. ¿Va lo mismo con las frutas, maestro? Sí, ¿Sí? o sea, bueno, Jugo de naranja, por ejemplo, que no lavan las naranjas y no las exprimen. ¿usted qué cree? No, sí, pues ahí va, ahí va. Por ahí va la cosa. ¿El huevo se debe lavar antes de almacenar? ¿Qué creen? ¿Usted dice que sí? Yo digo que sí. ¿Usted dice que no? A ver, levanten uno los que dicen que sí y los que dicen que no. Sí, lo tiene que lavar. Antes de almacenar, ok. Los que dicen que no, pues las dejaron abajo. Pues yo creo que cuando nos surten ya viene lavado, ¿no? No. Falso. El huevo no se debe lavar. Si ya tiene una cutícula orgánica, que es una barrera antimicrobiana que impide el paso de estos microorganismos patógenos a los deterioradores, cuando ustedes lavan el huevo, le quitan esa cutícula orgánica y dejan libre esa estructura porosa de la cáscara. No se deben lavar los huevos antes de almacenarse. De hecho, la cáscara del huevo tiene esta cutícula que lo protege contra bacterias como salmonela, como lo dijo bien el joven de lentes. Lavarlos antes de guardarlos puede eliminar esta barrera y facilitar la contaminación. Solamente en un caso muy extremo, cuando un huevo está muy sucio, se deben lavar, pero justo antes de usarlos, no para almacenarlos. Al momento de ustedes lavar los huevos, eliminan totalmente la barrera de protección alimentaria que tienen. Mito 3. El huevo se debe de almacenar en refrigeración. ¿Ustedes qué creen? Y los que pusieron atención, más o menos ya se dieron cuenta.
Sí, en refrigeración. Sí, ¿por qué? ¿Qué creen? Para que no haya proliferación de microorganismos. ¿Cómo controlamos el crecimiento de los Así microorganismos? con el frío. Con el Sí, frío. deben de refrigerarse. Muy bien. Pues es verdadero. Es recomendable refrigerarlos porque alarga la vida de anaquel de 3 hasta 5 semanas el huevo. Además se reduce el riesgo del crecimiento bacteriano y lo importante es evitarlos guardarlos en el refrigerador, en las puertas del refrigerador. A pesar de que los refrigeradores estén diseñados para poner los huevos ahí, no es el elemento más correcto o no es la parte más correcta para poner los huevos. Lo dije anteriormente, de hecho esta imagen es de la presentación anterior. Los huevos van en la parte media, en la parte central del refrigerador, que es la parte más fría, porque ahí es donde se garantiza la temperatura correcta de almacenamiento. Si los huevos no han sido lavados y se compran a temperatura ambiente, pueden mantenerse así, pero deben de consumirse rápidamente, por lo menos una semana para el consumo. En un lugar fresco y seco, no los dejen enfrente A un lado de la estufa. a un lado de la estufa o donde les da el sol en la ventana. Tampoco, ojo, una mala práctica también es guardarlos en el refrigerador y sacarlos y dejarlos ahí. ¿Qué pasa cuando uno saca un alimento del refrigerador? ¿Qué pasó? Le señora? quitamos la temperatura que tiene en el refrigerador. Y además cuando sacamos algo frío del refrigerador y lo pusimos en un ambiente caliente, ¿qué se genera? Suda. Suda, exuda, se genera agua. Pues imagínense que esta agua empieza a disolver la cutícula orgánica, volvemos a exponer. Es como si fuera a lavarlo. Es correcto, muy bien. O por lo menos abrimos paso a los microorganismos. Ojo, con esto. Este es un gran mito. De hecho, se ha hablado muy recientemente. Muchos debates. Me ha dado mucho debate en los últimos días. Pero bueno, ¿el pollo se debe lavar o no se debe lavar? ¿Usted dice que sí? Yo sí, lo lavo. ¿Usted lo lava? Yo lo lavo también. ¿Usted también lo lava? Sí. Y le quito la cáscara amarilla, pues La piel. La piel, grasa. sí. Ok, la grasita. De la- Falso. El pollo no debe lavarse. ¿No? No se debe lavar el pollo crudo antes de cocinarlo porque hay un riesgo de contaminación cruzada por salmonella y campylobacter, que es el pollo reservorio de estos dos microorganismos, y estos microorganismos incluso pueden causar la muerte. No se lava porque pueden dispersarse por el fregadero estos patógenos en utensilios y superficies. Como lo podemos ver en esta imagen, al momento de que lo lavamos, pues siempre nos brinca agua, Sí. agua y se dispersa por Pero toda sí, claro. la tarja. Exacto. Pues ahí está. Miren, lo verde son los microorganismos y el agua que brinca Ay, Imagínense lo verde como las bacterias que estaban presentes No. en la piel del pollo. Más, y lo lavan cerca de los platos. Además, Platos, cuchillos, y además si De la lavamos... comida, de las verduras. No, es lo peor. Ay, O sea, no es una práctica correcta y Correcto. adecuada. De hecho, yo les dije que la temperatura de cocción mínima para alcanzar un nivel de inocuidad seguro en los alimentos es 60 grados centígrados. Pues en el pollo, solo la cocción completa, o sea, el lavado no elimina las bacterias en el pollo. Solo la cocción completa a más de 74 grados centígrados en el pollo destruye los microorganismos peligrosos. Es correcto, al centro del alimento. De hecho, usar limón, vinagre o sal no cambia el perfil bacteriano del pollo. Es una sensación de falsa seguridad, así como usar guantes en la preparación de los alimentos. ¿Qué podemos hacer en lugar de lavar el pollo? Pues primero cocinar el pollo completamente, no hay vuelta de hoja. Utilizar utensilios exclusivos para la carne cruda, en este caso el pollo, y lavarnos las manos antes y limpiar las superficies después de manipular. Incluso utilizar toallitas de cloro. Una pregunta. Obviamente en los pueblos el pollo era diferente, el alimento que le daban. Ahorita pues el alimento que le dan es muy diferente, y he notado que los pollos actuales, entre la piel y la carne, se forma una como gelatina, una parte gelatinosa transparente. No sé si lo han notado cuando lavan el pollo. Yo no lo lavo ya. Cuando le quitan la piel, Una babita. cuando le quitan la piel, Es una baba. cuando se le quita la piel hay una como babita, o sea, transparente. Es como un epitelio, como una, epitelio. es como una membrana, o no sé, como si fuera un pedazo de plástico entre la piel y el... Puede ser. Sí, no es una especie de baba, no es como... No. Es una estructura propia del... Pero esa parte, yo he notado que cuando se la deja uno, el pollo cocido tiene un olor muy diferente, muy feo. O sea, normalmente nosotros le quitamos esa parte precisamente por lo mismo. Mire,
le voy a dar una recomendación. Me lo llevo de dato para ver qué estructura es, cómo se denomina y cuál es su función dentro de la musculatura del pollo, ¿no? Pero si esa parte no le gusta, no la lave de todos modos. Utilice toallas de papel desechables para arrancar esa membrana y retirar todas las impurezas visibles. Sí, se puede retirar físicamente sin utilizar el lavar, eso sí. Con eso es suficiente. Pero sí, le digo porque yo tenía un pueblo y a mí me tocaba matar las gallinas para comerlas. Después de un año de engordamiento, porque pues ahorita ya ve que son 2 o 3 meses y ya se los comen. Y no existía esa babita que... Me lo llevo de tarea. No tengo la capacidad para responderle ahora, pero me lo llevo de tarea. Bueno, entonces el pollo no se lava. ¿Estamos de acuerdo? Pollo no se lava. Este también es un mito que particularmente a mí me encanta. Por el tema de... ¿Qué onda, Julián? La leche produce flemas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este mito? La leche produce flemas, ¿no? Muchas veces. ¿Muchas veces? ¿Qué creen? ¿Que sea falso o verdadero? Falso, totalmente falso. ¿De dónde surge este mito? Surge, joven Julián. Joven Julián, apóyame. Apoyo. Apóyame, Julián, ahí con tu mamá. Ven, joven Julián, aquí, párate conmigo. ¿Ok? ¿De dónde surge este mito? Tiene una antigüedad de casi 800 años, más de 800 años. Porque un médico judío dijo que tomar leche causaba... Julián, ve con mamá. Dile, agarra. Ya nos fuimos hasta el final de la presentación. Ya se quiere ir. Bueno, hace 800 años un médico judío sugirió que la leche podía aumentar la mucosidad y fue una creencia que se diseminó a lo largo de los años. Y en 1948 se publicó un libro bastante influyente entre el mundo pediátrico que decía que en condiciones de asma y de tos no era recomendable dar leche a los niños porque se producía más flema. Pues ese mito, sin base científica, se diseminó hasta que se arraigó dentro de la cultura popular. ¿Qué dice la ciencia respecto a este mito? Pues dice, los estudios científicos han demostrado que no hay evidencia sólida que respalde esta idea. No la hay. De hecho, en estudios que se han hecho, donde se les administra a los individuos leche de soya, haciéndoles creer que es leche de vaca, ellos responden que tienen esa sensación de flema, que sí están generando flema, y al final no es la leche. O sea, es una percepción o una sensación de mucosidad que se genera tras consumir leche y es subjetiva y no debe ser respuesta fisiológica real, sino posiblemente la textura del líquido. Es una falsa creencia que tenemos. En resumen, la leche, y esto lo digo categóricamente, no aumenta la producción de flemas en personas sanas ni en aquellas con resfriado ni asma. ¿Qué nos estamos perdiendo cuando dejamos de consumir leche? La leche es la matriz alimentaria más completa que podemos conocer. En un solo alimento tenemos proteínas, carbohidratos y grasas. Es decir, los macronutrientes los tenemos en un solo alimento. De hecho, un vaso de leche al día cubre las necesidades, en 21% las necesidades de proteína de los niños de 5 años. Además, aporta 8% del total del requerimiento calórico de estos niños y es una fuente clave de micronutrientes, es decir, de calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina 12 y vitamina B5. Ahora, guardar la leche, ya que abre uno el empaque o la botella, ¿debe de hacerse o no debe de hacerse? ¿O qué la ¿Cómo la guardaría usted a partir de todo lo que hemos visto? Pues, no sé, la taparía y la guardaría, pues ¿qué más? No a tirarla. En el refrigerador. En el refrigerador, pues, en la parte media. Es correcto, muy bien. De hecho, si ustedes ven, y volvemos al inicio de la charla, todos los envases de leche dicen, o por lo menos tienen una leyenda que se llama uso intencionado del producto, que dice cómo debemos de usarlo, cómo debemos refrigerarlo o conservarlo. Sí. Tomen nota de eso. Regresando a casa, si están acostumbrados a tomar leche, vean lo que dice. Cómo debe de conservarse y cómo debe de usarse. Por supuesto. ¿Y cuánto dura la leche? Por supuesto, el empleo de cereal es bueno también. Claro que sí. Mezclarlo. Mire, no con flakes es basura.
para mí. Sí, porque pues, en cambio, compra uno ya la granola o otra cosa, pues a todo dar, ¿no? Mire, lo importante es tener una dieta saludable, equilibrada y sostenible. Sí, es decir, consumir de todos los fruta, grupos alimentarios, de todo. todos. Todo. Y yo le agrego una frase que me enseñó un profesor en la universidad que decía que en la época actual todo causa cáncer, Ah, pero caray, también todo lo quita. todo lo quita. Pues consumamos de todos los alimentos para que aquellos que nos causa cáncer Se sigan combata. consumiendo todos los alimentos. Se cancela. Va. Me parece una cosa bastante filosófica y bastante... Correcto, ¿no? Pues bueno, la leche también nos aporta en individuos sanos calcio, en adultos casi el 30% de los requerimientos de calcio en adultos. Imagínense a la gente que le recomiendan que no tome leche, no tomar lo que leche, se están sí. perdiendo. Pues, Evidentemente, si tiene una condición de salud y su médico se las escribe por alguna situación, es totalmente respetable, pero si no tiene una condición de salud que les impida tomar leche, no rehusan a tomarse la leche. O sea, se están perdiendo de un alimento altamente nutritivo. ¿Ok? Bueno, y no se diga en adultos de la tercera edad que un vaso de leche al día cubre el 22% de los requerimientos de calcio. Y aquí hay un mito, que muchas personas dicen que los adultos no deben tomar leche porque ya no la asimilamos. ah, sí, es cierto. Sí, ¿Ustedes qué creen al respecto? Es mentira. ¿Cómo a debe quién ser creen que le convendría? ¿La leche qué es? ¿Qué tipo de alimento es? orgánico. Sí, y si lo pusiéramos decir, es un alimento, o sea, es una bebida, ¿no? Es un día de la bebida, sí. ¿Cómo a sí, quién creen que les líquido. convendría que la leche? En las refresqueras, ¿no? Sí, a la Coca-Cola. A la Coca-Cola. Se los dejo de tarea, ¿va? No, igual está más barato el litro de leche que la coca. Además. Yo se los dejo de tarea. Exacto. Bueno, vamos a casi concluir. Yo un mensaje que me gustaría compartirles para que se lleven a casa es que la inocuidad alimentaria empieza en casa. Aunque hayamos hablado ya de la responsabilidad del gobierno y de la industria alimentaria, la inocuidad de los productos alimentarios también empieza en casa. Y bueno, evidentemente les recomiendo desconfiar de los mitos. No todo lo que vemos en redes sociales, no todo lo que escuchamos en redes sociales es cierto. Evidentemente hay que consultar sitios oficiales o hacer este tipo de charlas que tengan respaldo científico, que nos permita conocer realmente lo que la evidencia científica nos dice, ¿no? Además, aplicar prácticas simples como el uso, evitar el uso de guantes porque nos da una sensación de falsa seguridad. Es mejor lavarnos las manos, ordenar el refrigerador adecuadamente con estos consejos que les di y garantizar las temperaturas seguras tanto de congelación, refrigeración y cocinado de los alimentos. Y finalmente, los pequeños hábitos son iguales a un gran impacto. Prevenir las setas está en nuestras manos. Y como bonus, tomen leche. Se los dice alguien que nació en la leche, creció en la leche, sigue tomando leche. ¿Qué marca? Para finalizar, me gustaría decirles que en la Universidad de Guadalajara existe una licenciatura que es la licenciatura en Ciencia de los Alimentos, en donde básicamente la formación que reciben los jóvenes licenciados en Ciencia de los Alimentos es una formación con base científica que les permite investigar acerca de todos estos mitos, desarrollar nuevos productos alimenticios, trabajar en cuestiones de inocuidad, desarrollar investigaciones para que después se generen normas que garanticen la inocuidad de los productos. Y se encuentra esta licenciatura ofertada en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el CUCBA, a 15 minutos del Bosque de la Primavera, el pulmón de esta ciudad, un centro universitario bastante bonito. Para aquellos que aún no tengan decidido que van a estudiar, porque sé que mucha gente viene a estas charlas con este propósito, o bien que tengan hijos que aún no sepan qué estudiar, pues decirles que está esta opción, donde prácticamente todos estos mitos, estas creencias y todo lo que gira en torno a los alimentos se investiga y se estudia en esta licenciatura.